gozo, una bendición poder estar con todos ustedes aquí. Y sabes que la otra vez que vine, tan pronto en Puerto Rico vieron la foto, me dijeron, ¿estás de Grandes Ligas? Hubo quien me dijo que si yo necesitaba un escudero, que si yo necesitaba alguien que me secara el sudor de la calva, que si había que llevarme la Biblia. Y yo dije, no, tranquilo, no necesito eso. Y me dijeron, ¿qué tú hiciste para llegar a la iglesia Kitty? Nada, orar. Dios fue el que abrió la puerta. Solo Dios lo pudo hacer. Después fui a Juan 3:16 y me dijeron, ¿qué tú hiciste? Solo Dios. Cuando Dios quiere acomodar a uno y poner a uno en un lugar, Él mueve lo que tenga que mover por encima de quien sea para llegar a ese lugar y hacer el propósito de Dios. Gloria al Señor. No hay que estar aquí, mi amado hermano, como decimos allá en la isla, lambiendo ojos ni cosa que se parezca, sino esperando el mover de Dios. Esperando, mi amado hermano, que sea Dios quien mueva a uno y quien canalice las cosas. Gloria al Señor. Si lo hubiésemos hecho de otra manera, no hubiese salido tan bien como salió ahora. Gloria al Señor. Saludo de nuestro cuerpo ejecutivo del Distrito de Puerto Rico de las Asambleas de Dios. Y nuestro superintendente, reverendo Iván de la Torre, y todo el cuerpo ejecutivo envían saludos. Y aunque yo soy evangelista y ministro ordenado de las Asambleas de Dios, yo soy miembro de una iglesia y yo tengo pastor. Porque por ahí creen que los evangelistas y que andamos como caballos sin jockey y llaneros solitarios. Y eso no es, mi amado hermano. Yo soy miembro de una iglesia en Puerto Rico y aunque yo no puedo estar todo el tiempo por los compromisos en y fuera de Puerto Rico, pero qué bueno es tener una iglesia como la Iglesia Asambleas de Dios Templo Oasis, lo que son de Puerto Rico, allá en Levitown, Tua Baja. Y mi pastor es el reverendo Samuel García, cual les envía muchos saludos. Y cuando yo llego a mi iglesia, especialmente cuando estoy en Puerto Rico los miércoles al culto de oración, allá vienen los hermanos y van a donde yo me siento siempre y cuando no me cojan la esquinita mía, que siempre cuando estoy en mi iglesia me gusta esa esquinita. Gloria al Señor, y allá vienen y me abrazan y me dicen que están orando, que están ahí, mi amado hermano, pendientes a todo lo que Dios ha estado haciendo. Y mi pastor viene, me da un beso en la calva, me da un abrazo, yo me le devuelvo para atrás y le doy otro beso también. Y qué bueno, mi amado hermano, tener una iglesia así. Y claro está, hace 2 semanas, Gasky me preguntó, estábamos en el Capitolio, ¿para dónde tú vas en estos días? Porque ahora hay que preguntarte cuándo es que te vas. Te pasas viajando mucho. Y yo le dije, pues mira, voy para Nueva York y entre esos días voy a estar con Pastor Quitín. ¿Con quién? ¿De nuevo? Papá, ese hombre te quiere un montón. Y yo le dije, bueno, como tú me quieres también. Ay, mandó saludos, gloria al Señor. Qué bueno el Señor. Póngase de pie, vamos para la palabra. ¿Dónde está la muchacha que me tiró la otra vez la foto? Estaba por una blanquita ella. Así, para que le lleve. Ella quiere tirármela. Ah, bueno, alguien que sepa tirar fotos. Yo te tomo fotos también, yo soy fotógrafo también. Ay, Dios mío. Ustedes no lo sabía, yo soy fotógrafo también. Gloria al Señor. Eso es un pastor multifacético. Gloria al Señor. Mire, mi amado hermano, vamos a 2 de Samuel. Vamos tomando un selfie. Ay, Dios. Ok. Este pastor yo lo quiero un montón. Gloria al Señor. Mi amado hermano, yo quiero que usted esté bien pendiente de lo que vamos a hablar. Y vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 4, el verso 4. Gloria a Dios. Cosas que están pasando a veces en las familias y también dentro de la iglesia. 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Sí.
A la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el pueblo que espera al Señor dice. Amén. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mira al que está a tu lado y dale la mejor sonrisa que tú tengas. Colgate, Crest, Ain, Sensona y Agua Fresh, la abuela de los tomates si existiera. No importa que tengas un hueco en el medio o estés melladito, melladita, son el nada, sonríete con el que está a tu lado. Y luego de haberte sonreído con el que está a tu lado, lo vas a mirar bien a los ojos. Y le vas a decir, Dios te saca de tierra de sufrimiento. Dios te saca de tierra de sufrimiento Y te lleva a casa del rey. y te lleva a casa del rey. Dios te saca de tierra de sufrimiento y te lleva a casa del rey. Padre Celestial, Señor amado, Dios de amor y misericordia, te hemos adorado, hemos bendecido tu nombre. Ahora estamos listos, sentados a la mesa contigo, esperando el mejor manjar y el mejor postre. Señor, en esta noche, en esta mañana, tú nos vas a hablar de diferentes maneras y aún a los que nos están viendo por las redes sociales. Que tu palabra llegue al corazón y los estremezca, Señor. Señor, en esta mañana te pedimos que nos uses, pero que sobre todas las cosas la gloria y la honra siempre sea tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, pero no siente la alabanza. Mire, mi amado hermano, en la antigüedad, cuando un rey dejaba el trono, dice la historia que por lo general su familia era prácticamente exterminada, para que así no hubiera revoluciones contra el nuevo rey que llegaba. En el capítulo 31, verso del 1 al 13 de Primera de Samuel, aquí nos habla de cómo toda la familia real fue prácticamente muerta, en la cual Mefiboset fue el único sobreviviente. En tan solo un día, a este niño de 5 años le llegó a la misma vez muchas malas noticias. Su abuelo y su padre mueren. Es a raíz de eso que Mefiboset pierde la posibilidad de llegar al trono. Pierde las comodidades del palacio, pierde su nombre, pierde su herencia. Y para colmo, sus pies se quebraron cuando a la nodriza se le cayó de las manos en la huida. Este niño, que era de la realeza hebrea, al ser nieto de Saúl e hijo de Jonatán, quién sabe si al crecer Mefiboset, él hubiera salido alto como lo fue su abuelo, valiente como lo fue su padre. También quién sabe si hubiera tenido posibilidades de salir rey o posiblemente una persona influyente dentro del reino. En sus primeros años de su niñez, quién sabe si él jugó con la corona de su abuelo. Posiblemente Saúl estaba en el despacho hablando con su equipo de trabajo, estaban reunidos. Y de momento el nene abrió las puertas y entró por ahí y empezó a gritar, abuelo, abuelo, agájame o cógeme. Y los que son abuelos saben, mi amado hermano, que cuando viene el nieto o la nieta, mi amado hermano, eso se desvive, se derriten por el nene o por la nena, y allá vienen y le hacen cucas monas y todo eso. Es terrible. Mi hermana menor, mi amado hermano, peleaba con mami porque le decía, parece mentira que tú a mis hijos les permites cosas que a nosotros no nos permitía. Y hasta abusan de ti, tú, ay, deja al nene tranquilo, deja al... Ay, Dios mío. Mire, mi amado hermano, entonces, posiblemente Mefiboset, en sus primeros 5 años de estar allí en el palacio, debió haber hecho maldades. Posiblemente en esas corridas que dio,
habrás roto vajillas, vasos, jarros. Entonces, los que lo estaban cuidando, quizás su papá o su abuelo, venían donde era a regañarlo y el nene ponía una cara de que yo no fui, como que, ay, bendito. Y usted, entonces cuando usted va a regañar al nieto o la nieta, o a su hijo o a su hija, de momento como que el nene o la nena le pone una mirada de que yo no fui. Y usted por dentro con unas ganas de reírse, pero no puede. Porque sabe que a la primera que usted le ría las gracias lo va a coger de lo que no es. Terrible. Mira, mi amado hermano, quién sabe si se escondió de los que lo cuidaban y aquella gente con la lengua por fuera y aquella gente, mi amado hermano, estaban ya con el corazón casi a punto de infartar y de momento el nene salió del escondite. ¡Aquí estoy! Y ellos con unas ganas de... Daniel el travieso. Yo sé peor. Gloria al Señor. Mire cuántas cosas Mefiboset pasó en esos 5 años. Hasta que entonces llegó el día menos pensado. Que mientras Mefiboset quizás estaba jugando, posiblemente dormía una de sus siestas o estaba comiendo, llegó la noticia de la desgracia de su familia. Es entonces que en cuestión de segundos el destino de este niño cambió completamente. ¿Qué significa Mefiboset y Lodebar? Mefiboset significa el que rompe la vergüenza. Mefi, el que rompe en varios pedazos. Boset, la vergüenza. A todos nos puede llegar ese momento difícil como le pasó a Mefiboset, que se da cuenta que no puede permanecer de pie por sí mismo. Significa que hay momentos que al igual que Mefiboset nos damos cuenta de que somos débiles en algunas áreas de nuestras vidas, pero debemos recordar que nacimos para salir de ese dolor, de esa crisis, de esa tormenta, de ese huracán, de ese terremoto que nos viene a nuestra vida. Este nombre significa en sí mismo cáncer y liberación. Lodebar está compuesto por 2 palabras. Mire, lo, que es prefijo para no, y debar, que viene de dabar, que significa palabra. Si lo debar significa no palabra, entonces significa una no comunicación. Por lo tanto, representaba para este hombre una no explicación. No había respuesta en su vida. Mi amado hermano, del por qué ayer en los primeros 5 años de mi vida yo estaba feliz, todo me lo hacía. Y ahora donde yo estoy, tengo que sobrevivir por mí mismo. Mire, es un lugar donde nadie te puede explicar por qué estás triste hoy cuando ayer estabas contento o contenta. Cuando más alegre has estado o estás, de momento te sientes con dolor y quizás hasta deprimido o deprimida porque te llegan los recuerdos negativos a tu memoria, ya sea, oiga, de tu niñez, de cosas que pasaste en tu niñez, en tu adolescencia o en tu juventud, que hacen que tu corazón sientas raíces de amargura, o con quién o quiénes te hicieron daño en algún momento. Este lugar es un lugar de soledad, de vergüenza, sin posibilidades de comunicación, un lugar del dolor profundo del alma que sufre. La historia nos habla de este joven que estaba ya en tierra de Lodebar. Y dice la historia que ya él vivía en esta tierra. Y Lodebar era una tierra desértica, una tierra árida y sin esperanza para salir de ahí.
Mefiboset, además de estar tullido de los pies, él era conocido como el mendigo de Lodebar. Se encontraba tirado en las calles. Pedía limosnas para poder comer. Estaba en harapo, en ropa sucia. ¿Cuántas veces Mefiboset debió haber pasado hambre? ¿Cuántas veces recordaba aquellos primeros años que vivió en el palacio? ¿Cuántas veces trató de llorar y las lágrimas ya no le salían? ¿Cuántas veces deseó morirse? ¿Cuántas veces se acostó a dormir pensando que cuando despertara estaría entonces en el más allá? ¿Cuántas veces Mefiboset en tierra de Lodebar lo insultaron? Y hasta posiblemente haya llegado a recibir patadas y puños, porque lo veían como un estorbo. Quizás hubo una que otra persona que se apiadó de él y le dieron de comer. Entonces, ¿cuántas veces Mefiboset y cuánta gente hay que se tiran esperando a alguien que les dé un abrazo? Esperando a alguien que les diga: tú vas a salir de esa tierra de Lodebar. Tú vas a salir de ahí. ¿Cuánta gente está esperando que le den una esperanza, un abrazo, un yo te quiero, un yo te amo, pero no lo reciben? Lo que reciben son maltratos. Quizás Mefiboset perdió las esperanzas de que algún día iba a salir de ahí y volvería de nuevo allá a donde él estaba anteriormente. ¿Cuántas cosas, mi amado hermano, Mefiboset le venía a la memoria? Deseaba morirse porque no encontraba una salida. No encontraba a alguien que le diera esperanza de que podía salir de ahí. Y cuando yo veo la historia de Mefiboset, me acuerda la mía. En mayo del año 1970, mi madre tenía 2 meses de embarazo. Ella empezó a sentir dolores, pero no sabía que estaba embarazada. Hasta que un día va al médico. Cuando el médico la verifica, le dice: tú estás embarazada y tienes 2 meses. Ella luego llegó a su casa y a solas con el Señor en su cuarto. Comienza a hablar con el Señor. Le dice: Señor, te pido que si así tú lo entiendes conveniente, que cuando yo vaya a dar a luz mi matriz habrá varón. Permíteme ser madre de un varón. Que sea predicador de tu palabra, que sea un mensajero tuyo, que sea un hombre que tú lleves a las naciones. Y por ahí, hablando con el Señor, terminó y le dio componerse su Biblia sobre su vientre y el vientre tembló. Días después en su iglesia, mientras estaba el culto, el predicador que estaba esa noche paró el mensaje. Mi madre y mi papá se sentaban en los primeros bancos del frente, acostumbraban. Y esa noche el predicador paró el mensaje y señaló a mi madre. Y le dijo: sierva, hace unos días le pediste al Señor algo. Te enteraste que estabas embarazada. Y le dijiste al Señor que tu matriz abriera varón. Y dice el Señor que así será, que lo que tienes en tu vientre es un varón, que será un predicador de mi palabra, a quien yo usaré con poder y a quien yo llevaré a las naciones, a quien yo llevaré a diferentes lugares a llevar mi palabra. Y por ahí para abajo, mi amado hermano, el Señor hablando con mami. Pero mi papá estaba que danzaba en una sola pierna, porque mami era el segundo matrimonio, y en su primer matrimonio mi papá había sido padre de 2 niñas. Y él le estaba pidiendo al Señor que él quería ser padre de un varón.
Así que él estaba contentísimo. Cuando el enemigo sabe lo que Dios tiene con una criatura y sabe que va a ser de estorbo al infierno, el enemigo busca todos los medios que estén a su alcance para destruir ese embarazo, porque sabe que ese bebé que está ahí va a ser de dinamita al infierno. Oiga, mi amado hermano, mi madre pasó 7 meses difíciles en donde ella empezaba a creer que yo no iba a nacer, síntomas de aborto, se llegó a caer 2 o 3 veces, cosas que sucedieron en esos 7 meses. Hasta que llegó el momento de yo nacer el 2 de diciembre de ese año 1970. Y cuando yo voy a nacer, hay problemas en el embarazo. No había manera de que yo saliera. Le decían puja y ella pujaba y el nene no salía. Puja y el nene no salía y los minutos se estaban haciendo fuertes. Hasta que entonces mi madre no me podía empujar y me tuvieron que sacar con un forceps. Cuando me sacaron muerto. Y los médicos tratando de revivirme y mi madre llorando, pidiéndole al Señor, Señor, tú me dijiste que me lo ibas a dar, tú me lo prometiste, por favor devuélvemelo. Y si hay un amor que más se asemeja al amor de una madre, es el amor de Dios. El amor que más se asemeja al amor de Dios es el amor de una madre. Ahora sí. Gloria al Señor. Eso es así, gloria a Dios. Mire, mi amado hermano. Y ella hablando con el Señor. Hasta que entonces el bebé comenzó a llorar y a gritar. Los doctores no se explicaban cómo había sucedido ese milagro. Y mi madre en medio del llanto, en medio del dolor, le dijo, eso es para que ustedes sepan en el Dios en quien yo he creído. Eso es para que ustedes sepan que todavía Dios hace milagros. Y uno de los médicos que estaba allí, mi amado hermano que estaba apartado, allí se tiró al piso y se reconcilió con el Señor. Mire, a los 6 meses de haber nacido, mami ponía una sabanita así en el piso y ella atendía el culto. Cuando ella se daba cuenta, yo no estaba ahí. Estaba gateando para el altar. Y allá el pastor me agarraba con una mano y con la otra daba los anuncios o predicaba. Y cuando mami o mi papá venían a tratar de sacarme de las manos del pastor, a mí me daba una pejeta, una buena javieta en el buen puertorriqueño. Y mi amado hermano, no había quien me sacara de las manos del pastor. A los 2 años, mientras yo jugaba una tarde, alguien viene a tratar de hacerme daño sexualmente. Pero esa persona escuchó los pasos de mi papá y no me pudo hacer daño. Ya tendría más o menos 4 años, 4 años y medio. Cuando el enemigo se mete en el matrimonio de mis padres y empiezan las peleas, y la abuela mía también se metía. La abuela materna. Yo iba a la abuela. Y eso eran situaciones bien y situaciones va. Hasta que llegó el día menos pensado. Verano del año 1975. Una tarde llegó la policía a buscar a mi papá. La familia mía materna lo había acusado de algo que él había hecho y nunca fue él quien lo hizo. Fue la familia materna la persona que hizo el daño. Y como mi papá le tenían odio a mi familia materna, había que buscar un chivo expiatorio. Y acusaron a mi papá. Llegó la policía. Yo noto que el esposo de una de mis tías maternas y mi abuela llegan en una guagua Volkswagen a buscarme a mí, mis 2 hermanas menores y a mami. Yo era bien apegado a mi papá. Y cuando me van montando en la guagua Volkswagen, yo empiezo a decir, papá, no te vayas, papá, yo te quiero, papá, yo te amo.
¿Por qué se llevan a papá? Papá, tú sabes que yo te quiero. Y me trataban de callar en la guagua y no podían. Y más yo gritaba y yo veía cómo lo estaban montando en el auto, mi amado hermano de la policía. Y es entonces que seguía llorando y gritando, papá, yo te quiero, hasta que no volví a ver más. Tendría alrededor de 5 años y medio, a casi 6, cuando nos vamos a vivir a unos apartamentos que consiguió mi madre a través del gobierno. Y un día, una tarde, llegó mi abuela materna, mi tía mayor materna y mi tío menor. Y yo noté que mi abuela tenía una funda y en esa funda una cojea. Y mientras yo estoy hablando en la mesa con mi tío, de momento siento unos cojeazos que salen de la cocina. Y era mi abuela dándole a mami porque la habían culpado por algo que ella no había hecho. Cuando ellos se van al gato, yo salgo por el balcón del apartamento. Yo salgo por el balcón del apartamento y me les quedo mirando a ellos. Y comenzaría a crecer en mi corazón odio y raíces de amargura. A los 6 años nos vamos a vivir a casa de mis abuelos maternos. Y ahí empezaría la peor pesadilla que algún niño pudiera vivir en su vida. Me hablaron mal en contra de mi familia paterna, contra de mi papá. Y escuchar a un niño decir, cuando yo llegue a grande voy a ajustar cuentas con papá por lo que le hizo a mamá. No solamente eso, varios familiares maternos me cogen mi amado hermano y me maltratan sexualmente. Y cuando muchas veces yo no me quería someter a lo que ellos querían hacer, como ellos sabían que yo le tenía miedo a mi abuela, ellos venían a donde mi abuela le decían embustes, cosas que aparentemente yo había hecho cuando eso no era cierto. Y mi abuela venía como bombero que apaga fuego a caerme encima. Y esos familiares reírse de mí y yo loco por hacer algo, pero no podía. Una niñez bien dura. Ni en la escuela, ni en la comunidad, ni en la iglesia, la gente se podía estar imaginando que aquel niño que cogía, que aquel niño que jugaba, que aquel niño que sonreía, estaba pasando por un calvario. Había noches en que a mí me daba pesadilla. Y cuando venían al cuarto, porque los gritos eran fuertes, me trataban de caer mal y yo trataba de decir lo que me estaba pasando, lo que me estaba sucediendo con esos familiares, pero el miedo era tanto, el temor era tanto, mi amado hermano, que me paralizaba y no me dejaba decir lo que me estaba sucediendo por miedo que no me fueran a creer o se fueran a reír de mí. Una niñez dura, mi amado hermano, estando en 2º grado de escuela. Una tarde vinieron mis tías paternas a la escuela para hablar conmigo. Porque no se les permitía de mi familia materna, no les permitían a mi papá irnos a buscar y nos decían que mi papá no quería saber de nosotros. Mis abuelos paternos sufriendo eso. Y fueron a la escuela a ver qué podían hacer. Y la maestra me dijo, Gabrielito, ahí están tus tías, quieren hablar contigo. Y yo las miré y las observé bien y empecé a llorar de las gavias. Y yo le dije, ¿para qué vienen ahora? Ustedes no quieren saber de nosotros. Ustedes nos han hecho daño. ¿Para qué entonces están acá? Y ellas me decían, por favor, déjanos hablar. Y yo no quiero hablar con ustedes. Ustedes han sido malas. Y se tuvieron que ir. No había manera de yo dejarlas hablar. Seguí creciendo. A los 9 años, una tarde, mientras yo estaba en el patio de la casa, hablando con mami, con mi abuela materna, de momento paré la conversación y yo miré a mi abuela. Yo le dije, oye, abuela. Me dijo, ¿qué? ¿Por qué tú no te mueres ya? Mi madre lo entendió y quedó callada, pero mi abuela no entendió que yo quería verla 7 pies bajo tierra. Si no, yo me hubiese caído encima. Fue una niñez donde mi amado hermano, cuando mi madre le daba la crisis del divorcio de mi papá, mi tía
Mi abuela me rodeaban y cuando veían a mami llorar, ellas me caían encima, me daban puños en la cabeza. O me torcían la oreja, o me daban, o me hundían las uñas en los brazos. Todo era porque yo les recordaba a mi papá. Wow. Y ellas estaban viendo en mí a mi papá. Ay, Dios mío. Fue bien duro. Llegó el año 1980. Y en ese año mami conoció a mi padrastro. En noviembre de ese año se casaron. Y nos vamos a vivir al nuevo lugar que nos tenía nuestro padrastro. En mayo del 81, en la iglesia donde estábamos, le di mi corazón al Señor. Por un tiempo, lo que yo había pasado en mi niñez quedó escondido en las profundidades del corazón. Ayudaba de vez en cuando a mami en la clase de los niños en la iglesia hasta que yo entré entonces a los juveniles. Siendo adolescente en la iglesia, de vez en cuando el pastor ponía a los juveniles o los jóvenes a predicar. Y en mi caso, cuando me ponía a predicar, él se me quedaba mirando fijamente. Y él decía, ese muchacho tiene madera de predicador, mira cómo se expresa y cómo da la reflexión. Algo bueno Dios debe tener con ese muchacho. Todo parecía bien. A los 13 años me bautizo en las aguas. Y todo apuntaba, mi amado hermano, a que la cosa seguiría mejorando. Hasta que llegó el año 84, 85. Y mami y mi padrastro tienen sus problemas. El diablo se mete y mi abuela también. Hasta que llegó el año 1986, principios de ese año. Ya no se soportaban mi padrastro y mi madre. Decidieron separarse para luego divorciarse. Nos vamos a vivir de nuevo a casa de mis abuelos maternos. Y al pasar los días y las semanas y los meses, aquello que se estaba sembrando en mí comenzaba a caer al piso. Y lo que estaba escondido en las profundidades del corazón salió y esta vez como un monstruo. Empecé a desajustarme emocionalmente y a retar la autoridad en la familia. Mi abuela me decía, tu papá y tu madre se divorciaron y tu papá no quiere saber de ustedes. Tu padrastro y tu madre se van a divorciar. Así que yo seguiré siendo como un padre para ustedes. Y eso me cayó como bomba nuclear. Me desajusté, empecé a retar las autoridades en la familia. Los únicos que yo le tenía respeto era a mi abuelo y a la madre mía. Los demás yo los invitaba a pelear. Y aún a mis tíos. A veces cuando yo le pedía permiso a mi madre para salir a algún lugar, si mi abuela decía que no, la palabra de mi madre no valía. Y a veces los fines de semana yo me iba para los negocios de mis tíos. Y allá mi abuela llamaba diciendo que si yo estaba allá, le decían que sí. Y ella me mandaba a decir que cuando yo llegara, que si ella me cogía, me iba a bajar los pantalones y me iba a agarrar, me iba a dar por desobediente. Y en esas veces que yo me iba, aún con el permiso de mi madre, cuando yo venía por la tarde, en los fines de semana, en uno de los autos de mis tíos, yo abría, no bien ellos se estacionaban, que yo abría la puerta despavorido y me metía para el apartamento de mi madre. Había momentos en que mi abuela del segundo piso a la planta baja me lograba ver y me señalaba y me decía, deja que yo te coja que te voy a dar bien duro. Y yo le decía, pues si tú me das, yo también a ti te voy a dar, porque yo da uno me voy a quedar. Empecé a pelear con aquellos familiares que me habían hecho daño. Y como a mí me gustaba la lucha libre, especialmente la de Carlitos Colón y Abdullah. Con el famoso tenedor aquí en la cabeza. Yo me sentaba con mi abuelo a ver la lucha libre.
Y yo veía por varias ocasiones cómo mi abuelo cogía aquel mueble que se reclinaba y lo tiraba contra el piso cuando Abdullah le estaba dando al Carlitos Colón. Tu abuelo era muy agresivo, muy agresivo. Y me senté con mi abuelo y veía la lucha libre con él y ahí aprendí mucho. Y me enredé a pelear con esos familiares que me habían hecho daño. Y lo que yo veía lo quería aplicárselos a ellos. Nunca le pude aplicar el tenedor en la cabeza, pero sí los derribé con mi amado puños en las narices y los llegué a tumbar en el piso como si fuera la lona. Y después mi abuela, una de mis tías, me caían encima por estar buscando bulla. A veces me enredaba con gente a pelear aunque yo estuviera perdiendo. A veces mi amado hermano era tanta la rabia que a veces la gente me miraba y decía, ¿qué pasa? Y me enredaba y había puño viene y puño va y bujunazo viene. A veces en la escuela me mandaban a pedirle a mi madre que fuera para la escuela y yo no le decía ni porque yo sabía que mami me iba a caer encima. Era un caso. Mire, mi amado hermano, recuerdo un sábado que mi madre me mandó a buscar algo al segundo piso de la casa y cuando yo subí, eran las 6:30 de la mañana, mi abuela me preguntó ¿para dónde tú ibas? ¿Para dónde tú vas? Y yo le dije, la madre mía está abajo, la que me dio está allá abajo y le dije 2 o 3 cosas que por aquí no se pueden decir. Y le dije, si tú me quieres dar, me vas a tener que coger, alcanzar y darme. Me cogió, me alcanzó y me dio. Le zumbé un derechazo y lo esquivó. Parece que veía también boxeo. Lo salvó porque nadie... Mira. No, gracias a Dios que Dios te salvó porque... Mire, mi amado hermano. Me hubiera dado a mí también. Ay, Señor. En medio de mi rebeldía, en el año 1987, verano de ese año, conocí una prima paterna. Los 2 lloramos, nos abrazamos. Yo fui de sorpresa a su trabajo. Y en medio de la conversación que yo tenía, yo le dije, prima, hay algo que llevo guardado en mi corazón. Me dijo, ¿qué, primo? Y yo le dije, ¿sabes qué? Quiero preguntarte que si es verdad que yo tengo 2 hermanas más. Y si ellas están viviendo en el Bronx. Mi prima bajó la cabeza, volvió y la subió y me dijo, primo, sí. Tú tienes 2 hermanas que están en Nueva York, allá en el Bronx. Y tu hermana mayor vino a Puerto Rico hace unos días. Y yo decidí darle una vuelta en mi guagua con ella por el lugar. Yo quería que ella te viera. Y pasé por cerca de donde tú vives, allí en casa de tu abuela. Y yo me estacioné en un área que tú no te dieras cuenta que yo estaba allí. Y esperé. Y vi cuando bajaste las escaleras que daban hacia el patio. Y yo le dije a tu hermana, mira ese muchacho, mira por el retrovisor. Y ella dijo, ¿quién es? Él es tu hermano, tu único hermano, varón. Y tu hermana se quería bajar, pero yo no la dejé. Y yo le dije, no te bajes porque él no quiere saber de nosotros, nos odia. Tu hermana comenzó a llorar y a decir tan cerca que lo tuve, pero tan lejos de poderlo abrazar. Mi amado hermano, siguió pasando el tiempo hasta que llegó el año 1988, principios de ese año, y llegó el día menos pensado. Un día llegué a estudiar de la escuela superior de allá del pueblo, de Bayamón, del pueblo. Eran las 2:30 de la tarde. Mis hermanas llegaron de la escuela y mi abuela me las tenía conmigo y empezó a indisponerme con mis hermanas y a decirle cosas hasta que yo no pude aguantar más. Y todas esas raíces, todo ese odio que había en mi niñez, lo saqué para afuera. Insulté a mi abuela como ningún nieto lo había hecho. Mi abuela cogió un palo de escoba para partirmelo por el mismo medio. Pero yo logré agarrar la escoba y esta vez la soné como a pandereta en culto pentecostal. Si había que meterte preso, yo te metía preso cuando era la abuela.
A la abuela le diste. Fui el único nieto que se encargó de darle a la abuela. Por favor. No lo hagan. La furia, el dolor, El enojo, todo eso. el enojo. Dañado, traumado. Ella me dio y yo le di para atrás. Se metió mi tía mayor y como yo le tenía ganas desde los 5 años, la cogí por el pelo y la quería dejar calva. En esos días se había pintado el pelo. Se formó el salpafuera y la de San Quintín. Ah, no, San Quintín, yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí, yo no estaba. Vecinos vinieron a ver si podían ayudar. Mis hermanas llorando, mami llorando. Llegó un momento en que era tanto el dolor que había en mi corazón que no había quien me despegara a mi abuela y a mi tía de mi lado. Era puño bien y de allá para acá también me daban. Los vecinos no pudieron hacer nada y mami llorando en un momento dado. Yo en medio de la situación yo vi a esas lágrimas que botaba mi madre por las mejillas. Me decía, hijo mío, por favor no me le hagas daño a mamá. Ni a mi hermana, por favor, hijo mío, no me le hagas más daño, por favor. Cuando yo miro a mi madre me acuerdo de lo que a mí me habían dicho, que ella había sido la oveja negra de la familia en su niñez. Que a sus 15 años la habían intentado violar y cuando no pudieron le dieron con un tubo por la cabeza y nadie fue por ayudarla en ese momento. La cosa estaba desesperante. Como a las 3 de la tarde, mi abuelo llega de trabajar. Y cuando mi abuelo Belgebulú gritó mi nombre, y yo reaccioné, ya mi abuela y mi tía estaban casi a punto de caer al piso con tantos cantazos. Yo resistí, porque mi abuela daba duro. Mi abuelo gritó mi nombre y yo hay reacciones. Si mi abuelo no hubiese llegado allí mismo, sabrá Dios todas las cosas que hubiesen pasado. Y mi abuelo empezó a regañar a todo el mundo allí y a poner el orden. Y se me quedó mirando y me dijo, contigo yo voy a hablar. Al pasar los días hubo una reunión con toda la familia, me dieron un ultimátum. Y en esa reunión familiar yo pedí perdón por lo que había sucedido. Pero al pasar los días mi abuela quería un segundo round. Y mi tía también. Una novela más fuerte que tu hermano. Y recuerdo que mi abuela me dijo unas cosas. Y cuando yo estaba listo para aceptar el reto y para insultarla de nuevo y esta vez más fuerte, sentí una mano poderosa que me apretó y no me dejó sacar ni una palabra de mi boca. Sentí que me apretaban mi cuerpo, pastor. Sentí que me apretaban mi boca. Y gracias a Dios no salió nada por ahí, porque fue el mismo Dios. Si no hubiese sido por el Señor, mi amado hermano, sabrá Dios si allí yo las hubiese matado. Mire, en mayo del 88, mami y mi padrastro volvieron de nuevo y nos fuimos a vivir de nuevo al lugar donde estábamos viviendo anteriormente. Al pasar los días, mis hermanas vinieron. Las que vivían en el Bronx vinieron las dos a vernos a Puerto Rico. Y en la casa donde estábamos viviendo, mi amado hermano, empezamos a jugar como nenes chiquitos. Nos abrazamos, lloramos, jugamos. Eran momentos lindos y bellos. Lo que pasamos los 5 allí en la casa, mi amado hermano. ¿Sabe una cosa? Al pasar los días, ya saliendo de escuela superior a universidad, ya no era maltrato sexual, ya no era maltrato físico. Ahora el enemigo me decía en la mente que me suicidara, que acabara con mi vida, porque nadie me quería, ni aun mi propia madre. Vinieron complejos a mi vida, me sentía que yo no valía nada, que para qué yo nací si nací para sufrir. Hasta el enemigo me puso en mi mente dudas de que mi madre no era mi madre verdadera. Hubieron momentos en que el enemigo me decía, así vas a terminar tu vida porque tú no sirves, tú no vales nada.
Y cuando en los momentos que ya yo estaba a punto de cometer el error, recuerdo que en esos momentos yo estaba hablando con amistades o con personas, y de momento en medio de la conversación, en medio quizás del vacilón que había, mi amado hermano, salía alguien aconsejándome, salía alguien dándome palabras de consuelo, y aunque ellos no podían entender el por qué salían esas palabras cuando la conversación era diferente, oiga, mi amado hermano, yo dentro de mi interior podía entender, para algo Dios me quiere, para algo Dios está permitiendo esto, porque no está permitiendo que yo termine con mi vida. Era una película que el enemigo me ponía en la mente, cómo yo acabar con mi vida. Y gracias a Dios, en esas veces nunca pasó una navaja por mis manos. Mire, mi amado hermano, llegó diciembre del 88, 14 años después conozco a mi papá. Y no fue para menos que lo insultara si me habían hablado tan mal de él. Y él me decía, Gabriel, por favor, déjame hablar. Tú has escuchado una sola parte, tienes que escuchar la otra. Cuando tú escuches la otra parte que te falta escuchar, entonces tú vas a poder decidir lo que quieras hacer. Pero déjame hablar. Yo le decía, ¿dónde tú estabas cuando yo más te necesitaba? ¿Dónde tú estabas que yo te llamaba y tú no respondías? Yo era bien apegado a ti. ¿Por qué? Yo con lágrimas, mi amado hermano, con ese dolor que había en mi corazón. Y él me decía, déjame hablar. Y yo no pude aguantar, le dije, habla. Y mientras mi papá hablaba de cómo nos buscaba, y mientras mi papá nos decía cómo hacían las cosas para tratar de buscarnos, de momento, mi amado hermano, mi mente, mi memoria se abrió. Y llegaron esos recuerdos. Dios permitió que llegaran esos recuerdos de esos primeros casi 5 años. Y vinieron esos recuerdos, mi amado hermano, mientras mi papá me hablaba. Cuando mi papá venía de trabajar y yo salía cogiendo por el portón, mi amado hermano, y decía, papá, abrázame. Y allá él me agajaba y me daba varios besos. Cuando mi amado hermano, mi papá estaba quizás hablando con varias personas y yo venía y lo jalaba por el juego del pantalón y le decía, papá, abrázame. Y allá él paraba la conversación y allá entonces mi amado hermano, él me agajaba y yo le daba besos y le decía, papá, te quiero. Vinieron los recuerdos cuando íbamos, pastor, a Santa Rosa, amor, y allí nos tirábamos fotos con los 3 Reyes Magos y con Santa Claus. Cuando mi amado hermano íbamos a las reuniones familiares por parte de padre, allá en el barrio Buenavista de Bayamón, en el sector El 8. Mire, mi amado hermano, cuando mi papá tenía una guagua y a veces la familia paterna mía se reunían en grande. Y entonces yo me quería bajar de la guagua y él me decía, no te bajes. Y allá él me agajaba y me cruzaba la carretera. Y allá me dejaba con abuelo o con mi abuela, con mis primos. Oiga, mi amado hermano, y me le quedé mirando a mi papá. Y pude entender que lo que me decían del lado de acá era muy diferente a lo de acá. Y de ahí en adelante yo y mi papá nos hicimos amigos, panas, hasta que él murió. De eso pasaron 2 años, 4 meses. Era el mes de abril del año 1991. Ya yo era un joven con otro punto de vista, con ya mi amado hermano viendo las cosas diferentes, pero con esas cosas escondidas dentro de las profundidades del corazón, que a veces yo tenía sueños y pesadillas de eso, pero me quedaba callado. Y empiezo, mi amado, en la iglesia a ayudar a los jóvenes de la iglesia. Empiezo a darme a conocer con los jóvenes del área norte de la isla del concilio nuestro. En 1992 salgo electo vicepresidente de los ministerios a la juventud de la sección norte. En 1993, mi amado hermano, recuerdo que para el verano de ese año iba para una reunión de líderes. Y el presidente, que era que hoy en día es pastor en Ocala, Florida. Un día, en ese día vamos hacia una reunión y él me dice por el camino, Gabriel, tengo que decirte algo que nos está doliendo mucho. Y yo le dije, dime, es que los líderes, en mi persona, te estamos viendo actuar como un niño y hacer cosas de niño y tú ni cuenta te das. Al principio pensábamos que era un vacilón tuyo, pero nos hemos dado cuenta de que algo te está pasando, de que algo tú pasaste, porque ese no es el actuar de un joven.
Y hace unas noches yo le pedí a Dios que me revelara por qué tú estás actuando de la manera que estás actuando. Y él con las lágrimas. Y el Señor me mostró. Y ahora puedo entender por qué tú haces esas cosas. Yo quiero hablar contigo sobre eso. Y yo le dije, no me hables de eso aquí que me duele. No me hagas llorar aquí. Me tenía un taco en la garganta. Yo le dije, yo no quiero que los líderes me vean llorar. Yo no quiero que me pregunten el por qué yo estoy así. Vamos, si Dios quiere trabajar conmigo, lo hará de una manera diferente, no de esta. Lo dejamos así, llegó el año 94. Segundo domingo del mes de abril. Seguro sería la 1:30 de la tarde cuando salgo de visitar a mi papá y a su esposa. Y me da con ir al barrio donde yo me había criado con mi familia en mi niñez, mi familia paterna. Habían pasado casi 20 años desde que a mí me habían separado de ellos, que ellos no sabían de mí, que pensaban que yo estaba muerto. Y empiezo, mi amado hermano, y recuerdo que llegué a la casa de una de mis tías. Ella no estaba, pero estaba una de las primas. Y cuando yo me detuve en mi auto, yo le pregunté a la prima mía que estaba en la marquesina, pensando que no me iban a reconocer. Y yo le dije, perdón, aquí vive la señora Lucio Yola. Y la prima mía se me quedó mirando, puso los ojos como múcaro en la noche y me dijo, sí, aquí vive la madre mía y la tuya, y la tía tuya también. Yo dije, ¿cómo? Perdóneme, yo estoy buscando aquí la señora Lucio Yola. Sí, ella es la madre mía y es la tía tuya. Y yo le dije, perdóneme, pero ¿cómo usted sabe que ella es mi tía? Porque tú eres Gabrielito, el hijo de tío Jaúl. Es que cuando yo era bebé, a mí me decían Gabrielito, tenía el pelo lacio, bien lindo, una cochita linda de papá. Y ahí me bajé del auto, mi amado hermano, me abracé, lloré con mi prima. Después fui a donde estaba mi tía y allá mi tía, mi amado hermano, estaba con familiares de que había sido su esposo que había quedado viuda. Y allá mi amado hermano, mi tía me abrazó. Después uno de los primos con su esposa me mandó a buscar, mi amado hermano, porque ellos le ayudaban a mami a cambiarme los pampers. Recuerdo que llegué a casa de ese primo mío. Él salió como un loco de la cocina hacia afuera. Yo salí cogiendo del auto. Y allá me abracé con mi primo y con la esposa y las hijas de mi primo sorprendidas con lo que estaba pasando. Conocí familia en las madres de ese año. Me llevan al barrio Sabana de Comerío a conocer otra tía y más primos. Tenía 12 hijos. Bajó gente del barrio que conocía a mi papá. Querían saber quién era ese muchacho. Era como si el hijo pródigo hubiera regresado de nuevo. Hicieron hasta lechón asado y arroz con gandules y todo eso. Buenísimo. Mire, mi amado hermano, luego de eso pasó el tiempo y llegó el primer jueves del mes de octubre del año 94. Era culto de jóvenes en la iglesia. Dios había traído una profeta de Dios por un tiempo en nuestra iglesia. Y cuando terminó el culto de los jóvenes, yo voy caminando por el pasillo junto a mi pastora. Cuando la sierva de Dios escuchó la voz de Dios que le dijo, deja de estar hablando con los músicos, te he dicho que le deje el mensaje a Gabriel, ya lleva varios días que no se los ha podido dar, ahora dáselo. La sierva de Dios dejó de hablar con los músicos y me mandó a parar. Y la sierva de Dios me dijo, Gabriel, y dije, ¿qué pasó, sierva? Dios me tiene loca, tengo un mensaje para ti. Yo dije, ¿qué pasó? Quiero que esté tu pastora de testigo. Y me empezó bajito. Y me dijo, te has preguntado por qué a ti Dios no te ha dado tu compañera, ¿verdad? Y yo le dije, sí, ¿dónde está que la busque y no la encuentro? Por poco canto el coro, ¿dónde está que lo busque y no la encuentro? La compañera. ¿No tiene todavía? Todavía no. Aquí la consigue aquí. Ay, Dios mío, Padre. Mire, mi amado hermano, y se me quedó mirando. Me dijo, no te la puede dar todavía. Y yo le dije, ¿por qué? Con lo que me dijo, me subieron y es como si me dejaran bajar en cemento puro. Me dijo, no te la puede dar todavía por lo que tú pasaste en tu niñez y en tu adolescencia. Que si te la da y te casas te puede causar un fracaso matrimonial. Y hasta que Dios no trabaje contigo no puede dártela. Y tú sabes de lo que tú y yo estamos hablando. Yo empecé a llorar en ese momento. Mire, mi amado hermano,
Empezamos a partir de ese momento a orar y ayunar para que Dios me revelara lo que me iba a decir. Llegó el viernes 5 de diciembre del año 94, sería más o menos las 8 a 9 de la mañana. En ese tiempo no había WhatsApp ni cosa por el estilo, lo que había era que los beepers. Ahí se enteraba, aquella ya se enteraba de todo lo que uno le decía. Mire, mi amado hermano, y cuando me da con llamar a la sierva de Dios, ya Dios le había dicho que yo iba a llamar, que no saliera de la casa hasta tanto yo llamara. Y cuando yo la llamé, la sierva me dijo, Gabriel Oyola, ¿cómo tú estás? Yo me quedé sorprendido. Yo le dije, ¿cómo tú sabes que te estoy llamando? Porque el Señor me dijo que yo no saliera de la casa hasta tanto tú no llamaras. Y cuando tú llamaste, el Señor me dijo, es él, habla con él. Me dijo, el próximo domingo ven temprano a la iglesia, ven en ayuno, ven preparado para lo que Dios va a hacer contigo. Llegó el domingo 5 de diciembre, año 1994. Eran las 6:30 de la mañana cuando llegué al templo. Allí estaba mi pastora, varios de los líderes, porque era ayuno congregacional. Saludé a la sierva y nos fuimos para el nursery. Hicimos una oración, nos sentamos. Dios le había revelado toda mi vida desde el vientre de mi madre. Lo que yo había llorado, lo que yo había sufrido, hasta ese momento no se me salía una lágrima. Me quedaba sorprendido. Me dijo, ¿sabes una cosa? Para tú ser sano tienes que sacarte todo lo que tienes en tu corazón. Y yo comencé a sacar para afuera. Y ella haciendo señal que lo que yo estaba diciendo era cierto. Mire cómo si ya Dios me estaba quebrantando. Mire cómo sigue Dios quebrantándome en forma de dibujo. Un círculo, yo en el medio y dos personas arriba. Yo pregunto, ¿qué significa eso? Eso significa la persona que te iba a violar a los 2 años, pero tu papá vino para que no te hiciera daño. Y era un varón, pero Dios nunca me mostró su cara. De momento yo en un círculo y una persona afuera, yo pregunto, ¿qué significa eso? Y ella me dijo, eso significa que el enemigo le hace ver a los demás que tú eres homosexual. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me lo han dicho varias veces, he querido salir cogiendo, he querido desaparecerme porque yo no lo soy. Ha sido fuerte. No parece tampoco. Mi amado hermano, de momento un fuego y yo frente a ese fuego. Y yo pregunto, ¿qué significa eso? Y ella me dice, eso significa que te metas a la batalla porque Dios va a estar contigo. Y ya tú no deseas seguir así. Yo dije, ya yo no deseo seguir así. Tengo pesadillas de mi niñez, pesadillas de mi adolescencia. Los vecinos se preguntan si algo me está pasando. Quiero ser un joven diferente. Tengo una sonrisa ficticia, tengo una careta puesta para que más nadie me haga daño. Y la sierva de Dios me dijo, por cuanto tú no deseas seguir así, los dos nos vamos a poner en pie y vamos a clamar a Dios para que Dios comience a restaurar tu vida. Óigame, mi amado hermano, nos pusimos en pie, nos agarramos de las manos. Y mientras la sierva de Dios estaba tocando el trono de la gracia, mientras esa oración tocaba, mi amado hermano, el corazón de Dios. Mire, mi amado hermano, yo empiezo a sentir una mano linda, una mano maravillosa que comienza a meterse en ese corazón herido, en ese corazón partido en 1000 pedazos, en ese corazón que ya no aguantaba más, en un corazón que estaba, mi amado hermano, a punto de infartar, un corazón que pedía a gritos ser restaurado. Me sentía en una sala de operaciones, me sentía que me estaban sacando un corazón partido en muchos pedazos y me estaban poniendo un corazón nuevo. Empecé a sentir una alegría cual nunca antes había sentido. Era algo lindo, era algo maravilloso lo que yo estaba sintiendo. Dios me estaba operando. Oiga, quería salir cogiendo y decirle a la gente lo que me estaba pasando, aunque no me entendieran. Cuando la sierva de Dios terminó, me preguntó, yo le dije, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Dios me estaba restaurando. Dios estaba haciendo de mí un corazón nuevo. Y a partir de ahí, en ese momento, a finales de ese mes de diciembre, fui a Tampa, Florida, a conocer a otra tía y más primos. Termino con 2 cosas, ¿ya? Les voy a decir lo que pasó con mi abuela, entre ella y yo, que Dios hizo. Pero primero, en el año 1998 comencé a predicar. En junio de ese año, en la zona este de la isla. En agosto de ese año, el Señor me dijo que además de yo de predicar, iba a traer el testimonio.
Y por más que yo peleé con Dios, el Señor me aplicó la full Nelson, la figura 4 y el puño del invader. Y recuerdo que me habló a través de un profeta y el Señor me dijo, lo que tú pasaste en tu niñez y en tu adolescencia, yo lo he cambiado para bendición. Porque mucha gente necesita tu mensaje y mucha gente serán sanadas a través de ti. Y a lo largo de 27 años y medio de ministerio he visto cientos y cientos de personas, mi amado hermano, ser restaurada por la mano del Señor. Oiga, mi amado hermano, me preguntan cómo tú puedes dar testimonio tan tranquilo. Y es fácilmente porque Dios me restauró. Aunque yo no puedo evitar que el enemigo en estos 27 años me recuerde mi pasado. Pero cuando el enemigo me acuerda mi pasado, yo le acuerdo su futuro. Porque mi pasado lo cambia Dios por un lindo presente y un futuro mejor. El futuro del diablo ni el médico chino y japonés lo van a cambiar. Y usted se preguntará qué pasó con mi abuela. Pasaron 11 años. Y el viernes 4 de noviembre del año 2005 yo cerraba una campaña de 3 días en el parque, en la cancha bajo techo del barrio Quebradillas de Yabucoa. Y ese viernes era la noche del testimonio. Mi abuela estaba postrada en cama con cáncer en los intestinos, llagas por todo el cuerpo. Había perdido el habla. Estaba en una cama de posiciones. Los familiares que estaban acá en los Estados Unidos los mandaron a buscarlo. Los médicos lo habían desahuciado. Y ese viernes eran como la 1 de la tarde. Y yo entré al cuarto donde ella estaba en la cama de posiciones y la saludé. Pero cuando salgo de ahí y me estoy acercando al marco de la puerta del cuarto, el Espíritu de Dios me habla. Y me dice, Gabriel Oyola. Y yo dije, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor me dijo, hace 11 años atrás hablaste conmigo, ¿te acuerdas? Cuando me pediste que tú querías hablar con tu abuela para decirle lo que yo había hecho contigo. Yo bajé mi cabeza y dije, Señor, es verdad. El Señor me dijo, vuelve para atrás, habla con tu abuela y tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Saqué hasta la madre mía del cuarto. Y cuando miré a mi abuela me miró. El Señor me había dicho que le había dado lucidez para hablar de la situación. Y miré a mi abuela fijamente. Y le dije, abuela, miré para atrás. Porque hace 11 años sucedió algo en mi vida. El Señor me restauró. Y hoy te vengo a decir algo que tú nunca has escuchado de mí porque tú sabías muy bien que yo te odiaba. Y que donde tenía mis pies, ahí quería ver tu cabeza. Pero hace 11 años el Señor me restauró. Nunca te dije que te quería porque nunca lo sentí. Tú sabes que para poder cosechar hay que sembrar primero. Tú sabes lo mucho que yo te odiaba y hasta que te caí encima. Y mi abuela me hacía así. Y le dije, abuela, hoy tus oídos van a escuchar algo que nunca han escuchado de mí. Sé que no lo vas a creer en un principio. Pero hoy vengo a decirte por primera vez, abuela, yo te quiero. Abuela, yo te quiero. Sé que no lo puedes creer y estás sorprendida. Pero sabes una cosa, por tercera ocasión hoy vengo a decirte, abuela, yo te quiero. A la cuarta, a la quinta, a la sexta, ya yo estaba llorando. Mi abuela estaba llorando como yo jamás la hubiera visto. Mi abuela alzó su mano derecha y me agajó la mía. Y me tiró para donde ella. Ella había que darle morfina para que su cuerpo pudiera estar sin dolor porque los dolores no lo aguantaba. Mi abuela me abrazó fuerte. No había quien me sacara. Era como si un pegamento estuviese ahí por varios minutos. Mi abuela llorando y abrazándome. Y aunque no podía hablar,
Yo podía entender porque esta parte de aquí subía y bajaba y podía entender que me estaba diciendo, por favor, perdóname por lo que pasó. Y yo le dije, sí, abuela, yo te perdono. Y quise que tú le quieres pedir perdón a mis hermanas. Y mi abuela volvía y me apretaba. Y me daba besos de una abuela a un nieto. Cuando llegó el momento de despedirme, porque tenía que ir a la casa para cambiarme, mi abuela volvió a llorar de nuevo. Mi madre lo entendió. Le dijo, mamá, él se tiene que ir porque va para una campaña. Y me dijo, ¿tú mañana vienes a ver a mamá? Y yo miré a mi abuela y dije, abuela, claro que sí que vengo a verte mañana. Y mi abuela sonrió. El jueves 10 de noviembre a las 4 de la tarde, mi abuela estaba partiendo con el Señor. Mefiboset se tuvo que haber asombrado cuando lo mandaron a buscar. Le tuvo que haber llegado el temor. Con miedo llega a Jerusalén, se postra ante el rey y se pone a las órdenes de él. Es posible que por la mente de Mefiboset pasara que el rey lo iba a mandar a matar. Posiblemente su semblante haya decaído y quizás temblando ante el temor de que su destino ya estaba resuelto. Él, al llegar ante el rey le dice, no tengas miedo, porque te voy a tratar bien. En memoria de tu padre Jonatán haré que te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás siempre en mi mesa. La restauración de este pasaje en la conclusión es que el rey mandó a llamar a Mefiboset. No importando que él estuviese lisiado, representando áreas que no agradaban a un rey y que en el palacio no era bien visto un inválido. Pero a pesar de todo esto, el rey lo mandó a llamar. Por causa de un daño, de una herida, Mefiboset había perdido su destino, pero para el rey no. El rey se acordó de él, lo envió a llamar y lo sentó en el lugar que le correspondía en la mesa del rey, que era un lugar de príncipes. Hoy el rey está poniendo su mirada sobre ti. Él viene a devolverte todo lo que hayas perdido. Él te va a restituir todo lo que te hayan robado. Lo que te hayan quitado, Él te lo devolverá al doble y te hará sentar en su mesa. Póngase de pie. Cuando yo predico, normalmente predico corto. Los que estuvieron el día que yo prediqué saben que yo predico corto. Pero este es el testimonio, ¿verdad? En esta linda tarde del Señor, no importa las heridas, así de grandes sean, más grande es el Señor. Dios me restauró, cambió mi corazón, puede cambiar a cualquiera. Yo no sé las heridas que tú tengas, posiblemente no sean como las que yo tuve, pero Dios es experto en sanar. Si hubiera una vida aquí o lo que me están viendo a lo largo y lo ancho donde llega en las redes sociales, quizás debes estar llorando. Quizás tenías un arma en las manos para suicidarte, o para matar a alguien, o para acabar con tu familia. Dios no llega tarde ni temprano, Dios llega a tiempo. No ha sido casualidad que tú hayas sintonizado, sino causalidad. Si hubiera una vida que no conoce del Señor, que ha pasado quizás por sinnúmero de cosas, quizás ha buscado respuestas y no las has conseguido, hoy es el momento de abrir tu corazón y dejar que ese Dios que sana y restaura también te sane a ti. Si hay alguien que me está viendo en este momento y quieres aceptar a Cristo, escríbelo por ahí. No importa cuán grandes sean las heridas, más grande es Dios. No importa el dolor que sienta. Yo conozco a uno que restaura. Que así, como así Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. En esta tarde, si hay una vida que no conoce
y quiere aceptar a Cristo como su único, exclusivo Salvador personal, el altar está abierto, o escribe por las redes sociales que quieres aceptar a Cristo. Y yo voy a hacer una oración primero por eso. Padre Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia, mira los que en este momento están decidiendo aceptar a Cristo. Y tú repite conmigo de los que me están viendo y que están diciendo, yo quiero aceptar a Cristo en este día. Dile, Señor Jesús, en esta tarde, yo vengo ante ti pidiéndote perdón por los pecados que yo haya cometido. Pidiéndote que tú me ayudes a poder cambiar mi vida. He ido aquí, he ido allá buscando respuesta a las preguntas y no las he conseguido. Pero solo en ti yo puedo ver que tú eres el único que puedes contestar todas mis preguntas y darme las respuestas necesarias. Por eso en este momento, derramando mis lágrimas, yo abro mi corazón y te acepto como único y exclusivo Salvador personal. Y que a partir de hoy tú seas quien reine en mi hogar, en mi corazón, en mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Si en esta tarde hubiera aquí personas que desean ser ministradas, yo no sé por lo que tú hayas pasado. A lo mejor viste una película en tu mente. El altar está abierto y estamos dispuestos a orar por ti. Por más grande que sea el dolor, más grande es el Señor. Yo voy a orar de nuevo pero si hay un de los hermanos que están aquí, alguien que fue tocado, oh gloria al Señor, vamos a orar.